Buenas noches, mi nombre es Comandi Farinango, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la carrera de Ingeniería Civil y vamos a resolver el ejercicio número 20 de álgebra lineal. Y el ejercicio es el siguiente. Nos dice CW, donde A, B, B, D, elemento de R4, tal que B menos 2 A más D, un subespacio vectorial del espacio vectorial R4 y nos pide calcular el literal A y el literal B. En primer lugar vamos a calcular A, que nos dice calcular su espacio vectorial U, tal que R4 va a ser igual a W más U en suma directa. Entonces, para probar una suma directa tenemos que demostrar los dos pasos que vemos a continuación pintados de celeste y vamos a demostrar el primer paso. El primer paso es que la suma de W más U nos va a dar igual a todo el espacio vectorial R4. Y para ello tenemos que hallar la cápsula de la unión de las bases y finalmente analizar las restricciones que nos va a quedar. Donde B1 va a ser una base de W y B2 va a ser una base de U. En primer lugar vamos a hallar una base B1 que va a ser una base de W. Escribimos nuestro espacio vectorial. Despejamos la condición B, donde B es igual a 2A menos D. La reemplazamos a su respectivo sitio. Vamos a separar una suma de vectores, de dos vectores. Vamos a sacar el factor común A y el factor común D, quedándonos el conjunto B1, donde B1 va a generar a W. Para terminar de demostrar que B1 es una base W, vamos a tener que demostrar su independencia lineal. Esto se logra con la combinación lineal nula, obteniendo esta matriz ampliada que observamos a continuación. Vamos a aplicar operaciones elementales de fila hasta llegar a escalonar nuestra matriz. Aplicamos un intercambio de filas entre fila 2 y fila 4. Aplicamos estas dos operaciones de fila que vemos a continuación, donde se van a alterar la fila 3 y la fila 4 quedándonos de esta matriz. A continuación vamos a aplicar estas dos operaciones de fila, alterándose también únicamente la fila 3 y la fila 4, quedándonos de esta matriz, y llegando a escalonar la matriz, donde vemos que alfa 1 y alfa 2 van a ser igual a 0, es decir, tenemos un sistema consistente de única solución, es decir, es linealmente independiente. Y finalmente, por el paso 1 y el paso 2, concluimos que B1 es una base W. A continuación tenemos que hallar una base B2 que va a ser una base de U, pero si observamos nuestro enunciado no tenemos ninguna pista de cómo hallar nuestra base B2, que es una base de U. Para tener una idea de cómo está compuesta la base de U, vamos a utilizar uno de los teoremas de la dimensión. Vamos a plantear la suma de W más U, que es igual a R4. Vamos a aplicar dimensión a ambos lados. Operamos de acuerdo a las propiedades de la dimensión, donde la dimensión W más la dimensión de U va a ser igual a la dimensión de R4. Reemplazamos los datos que conocemos. Despejamos la dimensión de U, que va a ser igual a 2. Es decir, la base de U va a estar compuesta por dos vectores. Y vamos a utilizar la base canónica para B2, que es la que vemos a continuación. De igual manera tenemos que B2 genera U y de igual manera tenemos que demostrar su independencia lineal para concluir que B2 es una base de U. Hacemos nuestra combinación lineal nula con la base canónica de B2 y ya nos queda escalonada al plantear nuestra matriz ampliada. Llegando a la conclusión de beta 1 y beta 2, que son los escalares, ambos son igual a 0, es decir, es un sistema consistente de única solución, es decir, es linealmente independiente. Finalmente, por la conclusión 1 y por el paso 2, tenemos que B2 es una base de U. Ahora tenemos que hacer la unión de las bases. Unimos la base B1 y la base B2 en un solo conjunto. Y de esto tenemos que sacar su cápsula. Planteamos la definición de cápsula de la unión de las bases. Hacemos nuestra matriz ampliada, quedándonos de esta matriz que observamos a continuación. Aplicamos operaciones elementales de fila hasta escalonar. Hacemos un intercambio entre la fila 2 y la fila 4. A continuación aplicamos estas dos operaciones elementales de fila, donde se alteran la fila 3 y la fila 4 únicamente. Continuamos, aplicamos esta operación, menos fila 3 más fila 4 en fila 4. Continuamos escalonando y finalmente, aplicando fila 2 más fila 3 en fila 3, llegamos a escalonar nuestra matriz. Ahora, debemos observar que no existe ninguna restricción, es decir, también podemos ver el rango, que el rango de A es igual al rango de la ampliada, que es igual a 4, entonces un sistema consistente. Pero sobre todo observamos que no existe ninguna restricción, es decir, W más U es igual a todo el espacio R4.
A continuación vamos a demostrar la siguiente condición, que es la intersección de W y U, que nos tiene que dar igual al cero vector. Entonces, igual vamos a utilizar uno de los teoremas de la dimensión, de la suma de dos espacios vectoriales. Reemplazamos los datos que conocemos y despejamos la intersección de W con U. Y tenemos que la dimensión de W intersecada con U es igual a 0. Y con esto concluimos que la intersección entre W y U es igual al 0 vector. Habiendo demostrado las dos condiciones, podemos concluir que por la condición 1 y la condición 2 anteriormente demostradas, W más U es igual a R4 en suma directa. Ahora tenemos que calcular el paso 2, que nos dice calcular un vector W elemento del espacio vectorial W y un vector U elemento del espacio vectorial U, tal que menos 1, 1, 1 y 1 es igual a la suma del vector W más U. Vamos a hacer una combinación lineal. Vamos a multiplicar por alfa los vectores de la base de W y por beta los vectores de la base de U, para no confundirnos. Una ventaja de este ejercicio es que se nos genera una matriz ampliada muy similar a la que escalonamos en la cápsula de la unión de las bases y podemos utilizarla. Pero teniendo en cuenta que tenemos que seguir las condiciones halladas en la cápsula anterior en base a B, C y D que observamos aquí pintado de verde. Relacionamos ese A, B, C y D con el vector menos 1, 1 y 1. Y finalmente nos quedaría esta matriz generándonos el sistema de ecuaciones que vemos a continuación. Ahora utilizamos cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones y llegamos a la conclusión, a la resolución de que alfa 1 y alfa 2 es igual a 1, beta 1 es igual a menos 2 y beta 2 es igual a 0. Vamos a nuestra combinación lineal y vamos a reemplazar los escalares que hallamos en su respectivo sitio. Multiplicamos los escalares por los vectores, asociamos los vectores que multiplicamos por celeste y los vectores que multiplicamos por amarillo. Asociamos y llegamos a la conclusión de que W va a ser igual a 1, 1, 1 y 1 y el vector U va a ser igual a menos 2, 0 y 0. Tal que su suma nos da igual a menos 1, 1, 1 y 1, que es lo que se nos solicitaba en nuestro literal B. Y con esto llegamos a completar la resolución de nuestro ejercicio. Y eso sería todo. Muchas gracias.